importancia clínica de este músculo. ¿Saben qué pasa cuando nosotros tenemos tal enfermedad o hay un accidente de tránsito? A mí me gusta mucho cirugía porque yo enseño cirugía hace 4 años. ¿Está bien? Entonces, si hablo mucho de cirugía, es un defecto mío en ese aspecto. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cráneo en general. En general, ¿por qué en general? Porque todavía no hablamos de cada hueso por separado. Hay otra diapositiva donde hablamos por cada hueso separado. ¿Está bien? Bueno, antiguamente el cráneo deriva de la palabra casco, ¿verdad? Entonces es importante saber esto. ¿Por qué? Porque nos llama la atención, ¿verdad? Que justamente tiene el formato de nuestra cabeza. ¿Ok? Nosotros tenemos 8 huesos que vamos a estudiar hoy. ¿Está bien? Que son los huesos del cráneo. Estos huesos vamos a dejar para otra aula. ¿Ok? 8 huesos porque tenemos huesos que no tienen par, que son únicos, y huesos que tienen par. Entonces pasarían a ser 2. ¿Ok? Es decir, tenemos 2 pares, 2 parietales, ahí son 2. 2 temporales, ahí son 4. Y los 4 de arriba de aquí, que son el frontal, etmoides, esfenoides y el occipital. ¿Está bien? Entonces, ahí se completan los 8 huesos. ¿Okay? Estos huesos de aquí no menciono mucho porque vamos a dar en otra aula. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es el reparo anatómico que me va a dividir la calota? Que sería toda esta porción, ¿sí? De lo que sería la base del cráneo y el viscerocráneo, que sería la fase. Sería un reparo que inicia desde aquí del medio, que se llama la vela. Hay una prominencia que tenemos aquí en el hueso. Hay muchas personas que tienen un poco más prominente ese hueso de aquí, ¿verdad? Esa prominencia que está entre las sombrancellas, se dice en portugués, ¿verdad? Nosotros hablamos cejas, ¿está bien? Entre las sombrancellas, que se llama glabela. ¿Sí? Glabela. Luego, si ustedes palpan aquí, tenemos unos arcos, que son los arcos supra o superciliares. De las dos formas se faltan. Arcos super o supraciliares. Baja aquí por el arco cigomático, porque aquí tenemos el hueso cigomático, ¿sí? Va a continuar por detrás en un reparo que se llama línea nucal superior, o sea que va a continuar aquí para atrás y termina en una protuberancia aquí atrás que se llama protuberancia occipital externa. ¿Está bien? Si yo tengo, yo siempre paro a mis alumnos, si yo tengo uno externo, tengo también uno interno. ¿Está bien? Entonces, ese es el reparo que voy a volver a repetir después, no se preocupen, pero me va a dividir la calota de la base del cráneo y de la fase de la cara. ¿Bien? Bueno, ustedes se acuerdan en anatomía 1 que había hueso compacto y hueso esponjoso. ¿Se acuerdan? Bueno, lo mismo tenemos en los huesos del cráneo. Para empezar, los huesos del cráneo son de qué tipo. ¿Se acuerdan que había tipos de huesos? Son huesos planos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que había huesos largos, cortos, irregulares, planos? ¿Se acuerdan? Sí. Acá tenemos huesos planos. ¿Ok? Y en vez de llamarlo hueso compacto a la parte de la periferia y hueso esponjoso a la parte del medio, ¿sí? Aquí la parte externa pasa a llamarse tabla. Tabla, creo que es en portugués, ¿verdad? Tabla externa y tabla interna. ¿Ok? Tabla externa, tabla interna. La parte del medio, que debería ser el hueso esponjoso, pasa a llamarse diploe. ¿Ok? Bueno, recapitulando. El compacto pasa a llamarse tabla externa, el interno es tabla interna y la parte esponjosa del medio es diploe. ¿Se entiende? Perfecto. Y van a ver la diferencia entre la externa, que es más liso y convexo. ¿Ustedes se acuerdan de la diferencia entre convexo y cóncavo?
¿sí? Esto de aquí, ¿qué es? Convexo. Y esto de aquí es como agarrar una cuiller, ¿verdad? Y lo que agarra la comida aquí es cóncavo. Y la parte de atrás es convexo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, vemos que la parte externa es más convexo, la parte interna es más cóncavo. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver también que adentro, ¿sí?, la parte interna, tenemos algunas impresiones. Impresiones quiere decir cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un cemento que está fresco, ¿sí? Nosotros colocamos la mano y ¿qué va a pasar? Va a fijar el formato de nuestra mano, ¿cierto? Lo mismo ocurre aquí, ¿okay? Con los huesos, con las impresiones que aparecen a este nivel, que son impresiones, por ejemplo, de una arteria muy importante que se llama arteria meningia media. ¿Está bien? Arteria meningia media es la arteria que va a dejar las impresiones dentro del cráneo. ¿Ok? No se olviden de esa arteria porque está muy implicada, por ejemplo, cuando el paciente sufre un accidente de tránsito, se golpea la cabeza. ¿Qué puede pasar con esa arteria? Puede romper, ¿entienden? Y puede generar sangre dentro de la cabeza. ¿Ok? Entonces asociemos con gran importancia a esa arteria. ¿Ok? Bueno, y ustedes van a ver que dentro de los huesos, algunos huesos, va a haber cavidades neumáticas. ¿Qué quiere decir cavidades neumáticas? Que está llena de aire, o sea, de aire. ¿Bien? Entonces, si esas cavidades tienen aire, generalmente están revestidas de mucosa. ¿Está bien? Y esa mucosa, porque no hay solo hueso aquí, ¿se entiende eso, verdad? Que está revestida nuevamente de mucosa, de epitelio. ¿Okay? Ustedes ya escucharon ya el término de sinusitis. ¿Sí? Estas cavidades de aquí se llaman senos. ¿Está bien? Y todo lo que tenga itis, ¿qué significa? Inflamación. Vamos a asociar. Sinus deriva de seno. ¿Se entiende? Itis, ¿qué es? Inflamación. Entonces la mucosa de ese seno está inflamada. ¿Entienden? Entonces la persona empieza a acumular mucho moco y ustedes saben la sinusitis donde duele mucho. Aquí, ¿cierto? Y también donde duele, aquí. ¿Por qué? Porque este hueso también tiene senos. ¿Se entiende? Entonces vamos a ir asociando así la importancia no solamente de mirar y decir, ese es un seno, y no saber ni para qué sirve. ¿Se entiende? Bueno, vamos a empezar a conocer los nombres de los huesos. ¿Sí? Del frente, esto que tenemos aquí, ¿cómo se llama nuestro hueso? Frontal. ¿Ok? Atrás, ¿quién le sigue? Etmoides. Este pequeño hueso que tenemos aquí. Atrás del etmoides viene esfenoides, que parece una borboleta. Vamos a mirar enseguida, ¿sí? Detrás del esfenoides viene el occipital, que es el hueso que tenemos aquí atrás. ¿Ok? Y luego nos sobran los últimos dos huesos que son pares, que son temporales y los parietales. ¿Está bien? Ahí completamos los 8. Se entiende que acá es así de forma ordenada, ¿sí? Y es la forma que nosotros vamos a estudiar de forma ordenada. Es decir, primero vamos a ver nuestro frontal, luego el etmoide aquí, luego el esfenoides, luego el occipital, luego los parietales y luego los temporales. ¿Está bien? Para que sea más ordenado y dinámico. ¿Okay? Y miren, ahí se ve cómo está todo coloreado, con color, para que se pueda distinguir cuál es el frontal, cuál es el etmoides, cuál es el esfenoides, cuál es el temporal, los parietales y el occipital. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, ustedes van a ver que el cráneo, la base del cráneo, ¿sí?, de forma interna, se va a dividir en 3 fosas. ¿Sí? Algunas personas lo llaman fosa cerebral y otras lo llaman fosa craneal. ¿Está bien? Es más conocida, les confieso que es más conocido fosa craneal. ¿Está bien?
Entonces, hay una fosa craneal anterior, hay una fosa craneal media y hay una fosa craneal posterior. ¿Está bien? Eso es lo primero que tenemos que conocer. Y les pregunto, ¿por qué se divide en 3 fosas el endocráneo, la base del cráneo? Para ustedes, ¿por qué se divide en 3? ¿Qué importancia tiene eso? Ajá, las zonas del cerebro son distintas. ¿Sí? Para se localizar la hora de una cirugía, si hubo alguma fratura. Excelente, muy bien, excelente. Tiene que ver mucho y se conecta a lo que dijeron las dos. ¿Por qué? Vamos a pensar. En la fosa craneal anterior va a estar ubicada un lóbulo cerebral que en la posterior, por ejemplo, no va a estar presente. ¿Se entiende? En la fosa cerebral anterior están huesos involucrados, miren. En la fosa cerebral anterior, ¿quién está involucrado? Frontal, etmoides y una porción del esfenoide, ¿cierto? No es lo mismo que yo tenga un accidente de tránsito, me golpeé la cabeza aquí, posteriormente yo sé quién va a estar involucrado dentro de ese accidente, ¿se entiende? No es lo mismo que venga un carro así, me bata de frente y yo golpee aquí, que me golpee aquí atrás o de forma lateral, ¿se entiende? Si me golpea aquí enfrente, yo puedo tener fractura del etmoides, puedo tener fractura del frontal, y el frontal hace mucho parte de la cavidad, o sea, de la fosa orbitaria. Por eso van a ver que muchas personas se fracturan la órbita, ¿entienden? Si el paciente se golpea aquí de forma lateral, generalmente va a tener fractura del hueso temporal, ¿está bien? Si el paciente se golpea aquí, puede tener fractura del occipital y puede ir a comprimir una estructura muy importante que pasa por este agujero del occipital. ¿Qué es? La transición bulbomedular. ¿Está bien? El tallo cerebral, el puente, como se dice, el bulbo cerebral. ¿Sí? Y gente, si acá se golpea eso una persona, ahí se está encargado de regular la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Todos nuestros centros más importantes se encuentran aquí, ¿se entienden? Entonces yo ya sé si mi paciente no respira bien, si mi paciente tiene problemas en su corazón, en su presión, en su frecuencia cardíaca, que pudo haber golpeado esta zona. Entonces yo cuando haga una tomografía yo voy directo en esa zona, ¿entienden? No voy a tener que mirar todo, sino que miro directo donde yo creo que golpeó. ¿Se entiende? Por eso la importancia de anatomía, conocer las referencias y saber qué estoy buscando para saber lo que voy a encontrar. ¿Entienden? Bueno, vamos a conversar de vuelta de esto porque tiene importancia, ¿sí? Ahora, ustedes van a ver que hay suturas, ¿sí?, importantes, empezando aquí por esta sutura que es llamada sutura coronal. ¿Okay? Sutura coronal porque ustedes se acuerdan los cortes, hay cortes sagitales, cortes coronales, transversales, ¿se acuerdan? Sí. En anatomía. Bueno. Sutura coronal, sutura sagital, ¿sí? Y aquí hay otra sutura que es la sutura lambdoidea. ¿Ok? 3 suturas importantes hasta ahora. La sutura coronal, sutura sagital y sutura lambdoidea. ¿Okay? A esta sutura también se le puede llamar de otro nombre, ¿verdad? Por lo que corresponde a los huesos, es decir, sutura frontoparietal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está uniendo el frontal con los parietales. ¿Ok? La sutura sagital está uniendo 2 parietales, o sea, son parietos parietales. ¿Sí? Y esta sutura de aquí está uniendo este hueso occipital con el parietal. Puede llamarse sutura parieto-occipital. ¿Se entendió? Pero lo vamos a llamar como ya está el nombre, que es el tipo de corte que hace la sutura. Entonces,
vendría a ser sutura coronal, sutura sagital y sutura lambdoidea. ¿Se entiende? Sí. Voy a volver a preguntar, por eso es que quiero que vayan fixando en su cabeza este tipo de suturas. ¿Está bien? Bueno. Y ustedes van a ver, no es lo mismo sutura que puntos de sutura. Puntos de sutura significa ya cuando hay varios huesos que están uniendo esa sutura. ¿Se entiende? Entonces, puntos craniométricos también tienen nombre. ¿Qué quiere decir puntos craniométricos o puntos de sutura? Quiere decir que son parámetros anatómicos de referencia para que entre un neurocirujano y pueda hacer una craniotomía, o sea, pueda abrir el cráneo. ¿Se entiende? Entonces, por eso me sirven estos puntos suturales o también llamados puntos craniométricos. ¿Se entiende? Entonces, veamos aquí. La unión de esta sutura, ¿cómo se llamaba esta sutura? Coronal, con la unión de esta sutura que se llamaba, forma algo que se llama bregma. ¿Está bien? Puntos suturales. Aquí ya se están uniendo suturas. ¿Ok? Esta sutura por separado ya sabemos su nombre, por separado ya sabemos. Ahora la unión ya cambia el nombre. ¿Sí? Entonces, la unión de la sutura coronal con la sagital forma bregma. ¿Ok? La unión de la sutura sagital con la lambdoidea forma lambda. ¿Se entendió? Entonces ya vimos bregma, lambda. Miren, bregma, ¿cuántos huesos une? 1, 2, 3. El lambda, ¿cuánto une? 1, 2 y 3. Vamos aquí al costado de forma lateral y vamos a ver. Este hueso de aquí es el frontal, este es el parietal, este es el temporal y este es el occipital. ¿Okay? Miren bien, el pterium está uniendo el frontal, el parietal, el temporal y una pequeña parte del esfenoides. O sea, el pterium es la unión de 4 huesos. ¿Se entiende? Sin embargo, el asterium, presten atención, parietal, occipital y temporal. O sea que el asterium es la unión de 3 huesos. ¿Se entendió? Sí. Entonces, fíjense en su cabeza porque esto es pregunta de examen. ¿Sí? ¿Cuáles son las estructuras que unen el pterium, el asterium, bregma y lambda? ¿Está bien? Fíjense en esas preguntas. ¿Okay? Entonces, yo puedo preguntar, el asterium es la unión de 4 huesos. Y ahí menciono, por ejemplo, frontal, parietal, temporal y esfenoidal y no va a estar correcto. ¿Se entiende? Entonces, traten de ver qué estructuras unen. Pterium, asterium, bregma y el lambda. ¿Está bien? Sí. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Si estoy yendo muy rápido, me hablan. Porque yo vuelvo y repito sin problemas. ¿Sí? No, pero va a cobrar nombres tradicionales o internacionales. Los nombres que están actualmente voy a cobrar. ¿Está bien? Porque hay nombres ya antiguos que ya no se cobran mucho. Si continúan en alguna literatura, hay veces que yo voy a decir, hoy día se llama de esta forma, antiguamente se lo llamaba así. Entonces lo que yo cobro generalmente es lo que hoy día se nombra. ¿Está bien? Gracias. De nada. ¿Sí? Y la mayoría ya no está con epónimos, ¿está bien? Pero hay cosas que todavía se utilizan con epónimos y que en los hospitales siempre se va a nombrar con epónimos. Así en los hospitales, ¿está bien? Bueno. Ya hablamos de la referencia que va a dividir la calota, la base del cráneo y el esqueleto facial. Ya hablamos de esto. Hablamos que parte de la glabela, pasa por los arcos superciliares,
pasa por el arco cigomático, luego pasa por la línea nucal superior y termina en la POE, protuberancia occipital externa. ¿Se entendió? ¿Así? Sí. Dijimos que nosotros teníamos que tener una línea imaginaria que va a dividir la calota, que es todo esto de aquí, ¿sí?, de la base del cráneo y del esqueleto facial. ¿Cuál es esa línea y por dónde pasa esa línea? Vamos a irnos aquí y vemos. A este nivel empieza la glabela. Mencioné para ustedes que es un punto de referencia que está entre las sobrancellas, ¿se acuerdan? Bueno, eso va a ir aquí, arriba, los arcos supraciliares o superciliares. Va a continuar aquí en el arco cigomático, ¿okay? Y luego va a continuar para atrás en una línea imaginaria hasta llegar a la línea nucal superior, LNS, línea nucal superior, ¿está bien? Para terminar en aquí atrás, que se llama POE, o sea, es protuberancia occipital externa. ¿Entendió? Perfecto. Muy bien. Y aquí vemos cada punto de referencia. Bien. A ese nivel encuentro la glabela, luego paso por aquí y ya me encuentro con los arcos superciliares. ¿Está bien? Luego me voy al arco cigomático que está más lateral. Luego del arco cigomático, aquí quiero agrandar la imagen para mostrarles que presten atención ahí en la imagen. Bien, tengo una línea nucal superior. ¿Está marcando el mouse ahí, verdad? Sí. Y si tengo una línea nucal superior, tengo una inferior. ¿Se entiende? Entonces continúa aquí por la línea nucal superior y termina a este nivel que se llama protuberancia occipital externa. Así con la abreviatura de OE. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, ¿vieron cómo continúa aquí las impresiones? ¿De qué arteria mencionamos? Arteria meningia media, eso es pregunta de examen. ¿Está bien? ¿Cuál es la arteria que está involucrada en las impresiones de los huesos del cráneo? La arteria meningia media. Porque fíjense, hay arteria meningia anterior, arteria meningia accesoria, arteria meningia media, arteria meningia posterior. ¿Se entiende? Por eso les digo, fíjense ese nombre de arteria meningia media. ¿Sí? Bueno, aprovechando esta imagen, ¿sí?, que se formaba aquí entre la intersección de la sutura coronal y la sagital. Breccia. Que se formaba aquí entre la intersección de la sagital con la lambdoidea. Lambda, excelente. Bien. Esta línea, ¿ela tem algum nome específico? No, es como una línea imaginaria, ¿sí?, de referencia. Bueno, está el exocráneo y el endocráneo. Quiero aprovechar esta imagen porque después ya no vemos esta imagen. Y quiero que fíjense, ven que se presenta a este nivel como un surco, parece de esta forma, ¿cierto? Aquí continúa allá arriba. ¿Se dan cuenta? Ese es un surco muy famoso, muy conocido, llamado de esta forma. Surco del seno sagital superior. ¿Entienden? Es surco del seno sagital superior. ¿Ven cómo tiene un nombre largo? ¿Sí? Pero también tiene el nombre de surco del seno longitudinal. Y les confieso que los dos se utilizan, esas nomenclaturas hoy día todavía se utilizan de las dos formas. ¿Se entiende? Por eso le digo, hay nomenclaturas que yo le voy a decir, ese ya no se utiliza. Hoy día se llama de esta forma.
pero aquí todavía se lo llaman de las dos formas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden elegir llamarle surco del seno sagital superior o surco del seno longitudinal, ¿sí? ¿Y qué es esa estructura? Es una estructura venosa, externa, bien grande, que va a drenar toda la sangre del cerebro, ¿se entiende? Hasta que se una con otros senos y luego llegue a formar la vena yugular, ¿se entiende? Porque está drenando toda la sangre de la cabeza para llegar a un punto que es la vena yugular, que luego la vena yugular va a llegar a su punto final, que sería la vena cava, ustedes saben, y la vena cava se va a la aurícula derecha, luego entra la sangre a la aurícula del ventrículo derecho, y luego termina en la arteria pulmonar. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, no se olviden de esto porque voy a volver a hablar más adelante para ustedes. ¿Está bien? Surco del seno sagital superior o surco longitudinal. Bueno, ¿cuáles son los huesos de la calota? Hablamos que tenemos el frontal, tenemos el occipital, tenemos los Parietales. y tenemos el esfenoide. ¿Cuál falta aquí? El Etmoides. Bien, porque acá me está preguntando solo de la calota de para arriba. Bien, pero falta ahí el esfenoide, el etmoides. ¿Vieron cómo el esfenoide parece como una borboleta? Es un bicho, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar eso por separado. Cada hueso que ustedes están viendo aquí, después en la otra diapositiva se estudia por separado. Ahora estamos hablando del cráneo en general. ¿Se entiende, verdad? Perfecto. Una vez más, sutura Coronal. sutura, Sagital. sutura Hospital. lambdoidea. ¿Está bien? ¿Qué se forma aquí? Bregma. ¿Qué se forma aquí? Lambda. Excelente, me gusta este grupo. Muy bien. ¿Qué hueso es este? Frontal. ¿Qué hueso son estos? Parietal. ¿Qué hueso es este? Hospital. Essa sutura lambdoide também há a possibilidade de usar, a senhora usar como coronal? No. Hospital. No, se llama parieto, o sea, fronto parietal o solamente lambdoidea. ¿Está bien? Bueno, y obviamente miren cómo una vez más hace su surco. ¿Qué estructura hace el surco aquí? Sí, ¿verdad? Excelente. Surco del seno sagital superior. Ese es el surco. Lo que está encima de ese surco es el seno. ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien, vamos a estudiar esto ahora. Entonces, hablamos que hay divisiones en el endocráneo, pero también hay en el exocráneo. Aquí es un poco más sencillo, más fácil. Porque aquí vemos una línea imaginaria que pasa a través del hueso cigomático. O sea, este hueso malar que tenemos aquí. Antiguamente se le llamaba malar, ¿sí? Hoy día se le llama cigomático. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar el hueso cigomático, una línea imaginaria que pasa a través de estos dos huesos y una línea imaginaria que pasa a través de estas apófisis, ¿bien? Que se llaman apófisis mastoides y pertenecen al hueso temporal. ¿Bien? Entonces, una línea bimastoidea, porque pasa a través de esos apófisis mastoides, y una línea bicigomática lo va a dividir en lo que sería una zona anterior facial, porque ahí está el rostro, la cara, una zona media o yugular, porque a este nivel hay un preparo anatómico que me habla de la vena yugular, ¿sí? Y una zona posterior occipital, porque ahí se encuentra el hueso occipital y sus formaciones. ¿Está bien? Lo que más me interesa es esto de aquí. ¿Está bien? Entonces, fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. ¿Saben por qué insisto mucho en esto? Acá, por ejemplo, hablando de la fosa
separado. ¿Sí? Aquí dijimos fosa craneal anterior se va a ubicar el lóbulo temporal. El cerebro tiene el mismo nombre de los huesos. Tipo, tenemos un lóbulo frontal, tenemos un hueso frontal, ¿cierto? Tenemos un lóbulo temporal, tenemos un hueso temporal. Tenemos un lóbulo parietal, ¿entienden? Bueno, entonces, aquí, ¿cuáles son los componentes de la fosa craneal anterior? Está el hueso frontal, el etmoides y parte del esfenoides. ¿Está bien? Encima de este hueso etmoides, ese hueso etmoides está como si fuera todo acribillado, tiene todos buracos. ¿Entienden? Parece como una penera. A través de esos buracos pasan filetes nerviosos del nervio olfatorio. ¿Está bien? Que es el primer par craneal. ¿Está bien? Entonces, el primer par es el nervio olfatorio. Y presten atención. Primer par, nervio olfatorio. Y si me dice olfatorio, ¿de qué se encarga? De nuestro olfato. ¿Se entiende? Si yo tengo un accidente y se fractura ese hueso etmoides, ¿qué puede pasar con el olfato de la persona? Puede inclusive desaparecer. ¿Entienden? Entonces vamos a empezar así con lógica. ¿Sí? Inclusive es una zona donde va a conectar con el olfato, ¿cierto? Es una zona que está conectando el endocráneo, la parte de adentro de nuestro cráneo, con las fosas nasales. ¿Entienden? Entonces, si yo rompo esa estructura, parte del contenido del endocráneo, que sería ese líquido, ¿se acuerdan? LCR, líquido cefalorraquídeo, ¿ya escucharon hablar? ¿Sí? Es un líquido transparente que discurre por el cerebro, ¿sí? Que siempre tiene que estar en equilibrio entre producción y absorción. Y si ese etmoides, su lámina, se rompe, puede salir LCR ¿por dónde? Por la nariz. ¿Sabían? Y eso pasa a llamarse de una forma que nosotros los médicos utilizamos mucho, ¿sí? Que es rinorraquia. Todo lo que tenga el prefijo rino, ¿qué es? Nariz. Nariz. Todo lo que tenga de prefijo raquia sería salida de LCR. ¿Se entiende? Si yo pongo rino, ragia, ¿qué es ragia? Sangre, hemorragia, ¿cierto? Entonces ahí ya cambia. Ahí ya no está saliendo LCR por la nariz. ¿Qué está saliendo? Sangre. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo una fractura a nivel de ese hueso, una parte de la fosa craneal anterior, puede salir LCR por la nariz o puede salir sangre. ¿Se entendió? Usted comentó que era esta relacionada a saída de sangue. Sí. Gracias. Usted en el caso sea así tipo ragia con hemorragia. ¿Está bien? Bueno, y si yo digo oto, ¿sí? En el COVID, ese nervio primero craneal es rompido, No. porque muchas personas no sienten olfato. Me encanta tu pregunta, porque haces una asociación de lo que estoy mencionando. ¿Saben qué pasaba en el COVID? La replicación viral del COVID, SARS-CoV-2. ¿Qué sucedía? Esta replicación se iba a nivel, está el bulbo olfatorio. Bulbo es así, una estructura así. Con un bulbo del corazón. Sí, ¿verdad? Sí. Y este bulbo olfatorio tiene esos filetes, como si fueran fuse, ¿verdad? Y estos fuse están atravesando, ¿qué estructura mencionamos? La lámina cribosa, o sea, el etmoides, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasaba? A este nivel, entonces teníamos el epitelio de estos nervios. ¿Entienden? Aquí, epitelio. ¿Y cuál estructura está siendo afectada en el COVID? Este epitelio. Ah, bueno. Solo esa pequeña parte. Entonces, ¿qué sucede cuando
esto se vuelve a regenerar. Por eso es que el paciente vuelve a sentir el olfato. El olfato. Gracias. ¿Se entendió la importancia? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿ustedes ya escucharon algún signo cuando un paciente sufre un accidente de tránsito que es el signo del Washington? ¿Nunca escucharon? Sí. Uno. Y otro signo que es el hematoma retroauricular o equimosis retroauricular, o sea, detrás de la oreja, como si fuera que el paciente tiene un, ¿cómo se dice? Moretón en portugués. Hematoma, ¿verdad? Aquí atrás de la oreja, ¿sí? Eso se llama signo de Bartley. Bartley se escribe, ¿está bien? Gracias. Y cuando sucede eso es porque ¿cuál parte de la base del cráneo fue afectada? La media. ¿Se entiende? O sea, hubo una fractura a este nivel. ¿Y por qué? Este temporal es el techo y donde se ubica todo el órgano del oído. ¿Entienden? Entonces, se entiende que cuando el paciente tiene un accidente y tiene esos síntomas, esos hallazgos, esos signos, y yo veo, yo ya sé dónde está la fractura de base del cráneo. ¿Se entiende? Yo ya voy a tener la capacidad de mirar una tomografía e ir a mirar directamente el lugar donde está siendo afectado. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? En español sería signo de Washington también. ¿En español sería signo de Washington o no? Mapache. Mapache. Sí. Un ratito le voy a mencionar. ¿Sí? Signo de mapache nosotros le decimos. Mapache. Mapache se dice en portugués Washington, ¿verdad? Me encanta esa palabra. Y ese es el hematoma periorbitario, ¿sí? Washington, ¿verdad? Y el signo de Bartley es retroauricular, equimosis retroauricular. ¿Se entendió? Fractura de base del cráneo, de la fosa craneal media. ¿Se entendió? Bueno. Inclusive aquí, como está siendo afectado el oído, también puede salir LCR por ¿dónde? Oído. Y ahí en vez de rino, oto. ¿Entienden? Oto es el prefijo de oído. Oto. ¿Sí? Entonces, otorragia, ¿qué significa? Salida de LCR por oído. Y si yo digo otorragia, Sangre. salida de sangre por el oído. ¿Se entiende? Perfecto. Fosa craneal posterior. Gente, si yo tengo una compresión aquí, está comprimiendo mi médula y imagínense todos los síntomas que va a presentar el paciente. Sí, afectar la respiración, el corazón, frecuencia cardíaca, presión arterial. ¿Está bien? Entonces, ahí es uno de los peores lugares donde el paciente puede tener una fractura, en la fosa craneal posterior. Inclusive, aquí está posando el cerebelo, o sea, el paciente puede venir todo así desequilibrado, porque en el cerebelo se maneja mucho el equilibrio. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, modo de asociación. El esqueleto facial vamos a hablar en la próxima aula, no se preocupen. ¿Sí? Vamos a pasar. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Bien. Cuando de 1 hora más o menos me avisan para dar un intervalo. ¿Está bien? Bien. Porque ahí yo fico hablando y ustedes ya están cansados. ¿Está bien? Y yo me emociono mucho dando aula, así que ¿no tienen ninguna pregunta? También, ¿verdad? Ahora es I13, nosotros empezamos las 7:30 más o menos. Llega 1:30, me avisan y damos un intervalo. Vamos a hacer así porque fica muy cansativo para ustedes y para mí. ¿Está bien? Ahí nuestras horas son 5. Entonces vamos a dar como 2 a máximo 3 intervalos por aula. ¿Está bien? Vamos a continuar a 3:30. ¿Sí? Hace calor aquí. Está desligado os aires. 8:30. ¿Ya? El oído.
y el equilibrio. Bueno, vamos a continuar. Aquí viene en la pesadilla de los alumnos, ¿verdad? Que suelen ser los forámenes craneales. En el cráneo hay 40.000 forámenes por ahí. Ya estoy exagerando. Pero foramen magnum no. Pero foramen magnum no se puede llamar. Sí, se le puede llamar. Sí. Punto importante, y quiero que presten atención. Cuando yo falo para ustedes, este foramen es importante. Traten de anotar porque yo puede ser que pregunte qué estructuras pasa por ese foramen. ¿Está bien? Hay forámenes que yo voy a decir, y yo no pregunto. ¿Por qué? Porque no es una estructura así vital, importante para la vida del paciente. ¿Está bien? Hay estructuras donde pasan los pares craneales, que son 12 pares craneales, y esos sí o sí tienen que anotar. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué es eso, Dios mío? Atlético. Ya. Bueno, hay forámenes como por ejemplo, no me interesa el foramen ciego, porque ahí no pasa casi nada. ¿Entienden? Por ejemplo, no me interesa el foramen femoidal anterior, no me interesa el femoidal posterior, ¿sí? No me interesa la fisura orbitaria inferior tanto, pero sí, ¿se acuerdan que yo estaba hablando de los forámenes cribosos? ¿Sí? De la lámina cribosa del etmoides, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué pasaba por ese foramen? Nervio olfatorio, que es el primer par craneal. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿es importante anotar esto? Sí, es importante. ¿Está bien? Vamos a pasar aquí. Conducto óptico. ¿Quién me está diciendo la palabra? Conducto óptico. Hoy. ¿Qué par va a pasar ahí? Segundo par craneal. Estamos yendo ordenadamente. Segundo par craneal es llamado nervio óptico. No hay un borrador aquí. Para poder borrar la pizarra. Bueno, si no tenemos, inventamos. Pega um papel no banheiro. No voy a inventar aquí. Si no tenemos, se inventa. Bueno, estamos ahora hasta segundo par. Segundo par es el nervio óptico. ¿Está bien? Y va a pasar a través del conducto del mismo nombre, conducto óptico. Todavía no muestran imágenes. Así vamos a hacer primero, vamos a ver qué pasa por tanto y luego vamos a ver dónde se encuentran esos forámenes. ¿Está bien? Bueno, por la fisura orbitaria superior, ¿sí? Que también se le llama hendidura esfenoidal, se llama de las dos formas todavía actualmente. Fisura orbitaria superior, así de esta forma pueden hacer FOS, fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, ¿sí? Va a pasar, miren, presten atención, oculomotor troclear abducens. Oculomotor, troquear y abducens. Miren, 3, 4 y 6. Todavía no hablamos del 5. ¿Está bien? Par craneal, doutora. Par craneal. Isso seria par craneal? Par craneal. Miren, estos son pares craneales. Tercero es el nervio óculo motor. El cuarto que estábamos mencionando aquí es el nervio troclear. El sexto es el nervio abducens. Y el quinto,
trigémino, pero aquí no me está hablando del trigémino, ¿cierto? Aquí no me está hablando del trigémino. Entonces, tengo que tener en cuenta una cosa, que el trigémino, gente, tiene 3 ramas. ¿Ustedes ya vieron el trigémino? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan del trigémino que tenía un gran cambio y luego tenía 3 ramas así? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esta rama? ¿No? Frontal, maxilar, porque viene hacia el maxilar, y mandibular, porque viene hacia la mandíbula. ¿Se entiende? ¿Sí? Esse é qual? Es el trigémino, el quinto. Ah, Trigémino. coisa. ¿Sí? No se preocupen, vamos a mencionar, vamos a repetirlo rápido. ¿Sí? O sexto nervo paracrimial? Sí, abducens. A-B-D-U. Acá. Abducens. ¿Está bien? El quinto par, gente, el trigémino, ¿sí? Se divide en 3 partes. ¿Está bien? ¿Sí? Esse nervo trigêmeo é o que é responsável pela pior neuralgia do trigêmeo. Sí. E diz que é a pior do mundo, né? Es el peor dolor del mundo que existe en el mundo entero. ¿Ya escucharon hablar de la neuralgia del trigémino? ¿Sí? Es un dolor muy inmenso que tiene mi papá, por cierto. Él sufre de eso. Que se llama neuralgia del trigémino, que es como un dolor que parece una electricidad que viene aquí para el paciente. Y viene y puede diseminarse acá, puede diseminarse acá en el maxilar y puede diseminarse acá. ¿Entienden? Porque es por las ramas que tiene el trigémino. ¿Está bien? Solo voy a mostrarles una cosa aquí. Miren, no se parece la imagen. Doutora, pode escrever. Sí, voy a escribir, pero voy a mostrar primero. ¿Por qué no encuentra ahí? Tira e coloca. Ahí, tiro, coloco de vuelta. Ahí. Quiero que presten atención cómo es el trigémino. Trigémino. ¿Por qué tri? Tiene 3 ramas. Miren. ¿Ven? El trigémino aquí inicia y se divide en 3. Uno viene aquí en la frente, ¿cierto? Es la rama oftálmica, porque viene hacia el hoyo. ¿Bien? Otra rama viene hacia el maxilar. ¿Por qué? Porque esto de aquí se llama hueso maxilar. Y esto de aquí, ¿cómo se llama? Mandíbula. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese nervio último? Mandibular. ¿Se entienden? Allá tenemos 3 ramas: oftálmico, maxilar y mandibular del nervio trigémino. Este es su ganglio. Este es su ganglio nada más donde inicia toda la raíz. ¿Se entiende? En nada. Y presten atención, miren. Ahí está falando para mí. Miren. La fisura orbitaria superior va a pasar nervio lagrimal, nasociliar, frontal, oculomotor, troclear y abducens. Aquí por el frontal se está refiriendo al oftálmico del nervio trigémino. ¿Se entiende? O sea, el trigémino da su primera rama para la fisura orbitaria superior, otra rama para otro foramen y otra rama para otro foramen, porque tiene 3 ramas el trigémino. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces solo para completar aquí, por eso no puse quinto en total aquí. ¿Se entiende? Porque eso no es una rama. Entonces, una rama, ¿sí?, oftálmica del quinto par. ¿Se entendió? Sí. O que opõe esse gânglio e repercussão? Muchísimas cosas pueden pasar.
por qué? Porque el trigémino es un nervio motor y es un nervio sensitivo. O sea, es mixto. Vos podés perder la sensibilidad de la cara, ¿sí? Podés perder los movimientos de masticación. Imagínate lo que nosotros hacemos para sobrevivir, que es comer, ¿entienden? Y el nervio, ¿se acuerdan? El último nervio del trigémino es el mandibular, ¿cierto? Y ese está inervando a los músculos de la masticación, que son 4: temporal, macetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. A esos 4 músculos el nervio. Imagínate lo que es perder el nervio trigémino. Entonces, de acuerdo a la zona donde va inervando, vos te imaginas las cosas que puede suceder con el paciente si es que pierde ese nervio. ¿Entendés? Entonces, muchísimas cosas, sensibilidad también y motricidad. Nada. Bueno, fisura, esto es lo que pregunto, ya les dije. Riboso, óptico, fisura orbitaria superior, ¿sí? O ventidura esfenoidal, de esta parte. Vamos aquí, todavía no estamos en media. 26. Vamos a llegar en media y me avisa, ¿sí? Miren, esto de aquí sí hay mucho, porque sí me interesa, ¿sí? Que es el foramen redondo. Antiguamente a ese redondo había 2, o sea, se le llamaba redondo mayor a uno y redondo menor a otro. Hoy día se le llama solo redondo a este de aquí, de arriba. Este redondo va a pasar el nervio maxilar. Miren, ahí está la segunda rama de quién? Del trigémino. ¿Entienden que pasa en otro foramen? Y miren, voy un poco más abajo, el oval. ¿Quién pasa? Mandibular. ¿Quién? La tercera rama del trigémino. ¿Se dan cuenta que el trigémino manda así 3, uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí? ¿Entienden? Entonces, foramen redondo, foramen oval. ¿Ok? Ahí terminó el nervio trigémino. ¿Ok? Luego tenemos el foramen espinoso. Voy a decir por qué se llama espinoso después. Pero a este antiguamente se le llamaba redondo menor porque teníamos un redondo mayor. ¿Ok? En este espinoso, miren, ¿quién pasa? Una estrella muy importante. Arteria meningia media. Entonces, ¿es importante o no? Sí, es importante. Porque ella es la que va a hacer esas arborizaciones. Arborizaciones porque proviene de árbol, ¿cierto? Porque va a dejar como una árbol y las inversiones dentro del cráneo. ¿Ok? Esto generalmente no suelo preguntar. El foramen lacero, un rasgado anterior. Esto tampoco, es de iliato del petroso. El conducto carotídeo, ¿qué dice su nombre? Carótida. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La carótida interna. Entonces, ¿es importante o no? Sí. Claro que es importante. Nuestra carótida está pasando ahí. ¿Se entiende? Voy un poco más abajo. Pterigoideo no suelo preguntar. El conducto auditivo interno, ahí sí. ¿Por qué? Porque ahí pasa el nervio facial. Y ahí voy. Continúo aquí, miren, nos quedamos en 6. Aquí es el 7, séptimo par, que es el nervio facial. Gente, el nervio facial es el nervio que inerva todos los músculos de nuestra mímica. Si nosotros sonreímos, es por el nervio facial. Si nosotros picamos bravo y fruncimos así el ceño aquí, es por el nervio facial. Si nosotros asombramos así o soplamos, nervio facial. ¿Por qué creen que esos pacientes que tienen parálisis de ese nervio facial pican sin poder mover un lado de la cara? ¿Entienden? Pican caído acá. ¿Okay? Eso vamos a ver en músculo, no se preocupen. Bueno, si yo tengo un conducto auditivo interno, tengo un conducto auditivo externo. ¿Y qué va a pasar por el externo? Por aquí. ARC, ¿cierto? Nada, ¿entiendes? Solo ARC. Entonces no se confundan conducto auditivo interno, que sí pasa, nervio importante como el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear. Y presten atención,
oído interno. ¿Se entendió? Sí. Me encanta porque te asocia muy bien. La laberintitis tiene que ver mucho con la inflamación del nervio, justamente que tiene que ver con el equilibrio. ¿Está bien? Vestíbulo bucal. ¿Está bien? Y también tiene que ver mucho, se comprime ese nervio porque hay una infección. ¿Ok? Y si hay una infección, inflama esa zona del laberinto del oído. Hay una zona en nuestro oído que se llama laberinto. Inflama esa zona y esa zona al inflamar puede comprimir ese nervio. ¿Entienden? Entonces, si se inflama esa zona del laberinto de nuestro oído, vamos a tener la laberintitis. Por eso dice laberintitis. Itis, inflamación del laberinto. ¿Está bien? A menor intervalo, ¿sí? Sí.